Pues hoy me da especialmente gusto decirles buenas tardes, porque como les dije ayer, hoy tenemos un invitadazo que ha sido ya parte de la casa aquí en Chayo Contigo, que es nuestro querido Eduardo Calixto. Él es neurofisiólogo, tiene, bueno, si yo les leyera todo lo que tiene de currículum, me llevaría el programa completo, pero pues para que se den una idea, es médico cirujano, es doctor en neurociencias por la UNAM, tiene postdoctorado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh, o sea, yo ya como verán, no nada más sigo ronquita por el 8M. Es jefe de neurofisiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente. Investiga neuronas, hormonas, neurotransmisores que intervienen en todo: adicción a drogas, modulación de la conducta sexual, ansiedad, depresión, entre muchos otros temas. Y ha sido profesor del Departamento de Neurociencias de la Universidad de Pittsburgh y del Departamento de Neurofarmacología del Centro Paul Broca en París, Francia. Enseña en las facultades de Medicina y Psicología de la UNAM y es autor de muchas publicaciones que hemos nombrado aquí y sobre las cuales hemos trabajado también aquí. Pero hoy está en este programa porque vamos a hablar de la violencia y el cerebro. ¿Qué tal, mi querido? Muy buenas tardes, es un honor, un privilegio. Gracias, Chayo, y a toda la audiencia que en este momento nos escucha. Es un verdadero honor y un privilegio poder platicar con ustedes. Yo lo sé, acabamos de pasar por el 8M, sí, y hoy vamos a querer hablar de todo lo que tiene que ver con la violencia, particularmente en el cerebro masculino, así, pero digamos que en el cerebro en general. Bien, pues estamos listos aquí para iniciar nuestro programa del día de hoy con nuestro querido doctor Eduardo Calixto. Y bueno, ¿qué se considera violencia de entrada? La generación de una actividad en donde hay una aversión sobre lo que estamos siendo testigos, que genera un dolor moral inicialmente, eventualmente puede ser un dolor físico, que llama poderosamente la atención. Nuestro cerebro tiene capacidad de generar, por ejemplo, 48 pensamientos por minuto. Sin embargo, cuando estamos ante una actitud violenta, paradójicamente puede disminuir la atención de todos los pensamientos que tenemos alrededor para jerarquizar sobre lo que estamos haciendo. La actitud violenta entonces genera aversión, genera aprendizaje, desafortunadamente, y esto también depende de la edad en la que se presenta. No es lo mismo la violencia ya en estados adultos que en la infancia, en donde es uno de los marcadores de aprendizaje. Tenemos que ser muy cuidadosos, y de toda la infancia, junto con la adolescencia, la etapa más crítica en donde el cerebro aprende la violencia es entre los 7 y 14 años. La violencia puede ser desde verbal, puede ser por actitudes, el lenguaje corporal, la prosodia, Chayo, que no es lo mismo que pásame la taza a pásame la taza. La manera como lo decimos involucra directamente la cantidad de neuronas que activamos. Entonces la violencia puede venir desde muchísimos eventos que se pueden dar también por los pasivo-agresivos. La violencia es no hablar. El cerebro lo que más activa es la voz humana. Al cerebro escuchar nuestro nombre cuando nos dicen, hola Eduardo, ¿cómo estás?, automáticamente se conectan neuronas. No hablarnos, no decirnos por nuestro nombre, es una de las actitudes más fuertes que podemos tener en contra. Incluso es una violencia tan fuerte que marca y que hace un dolor moral muy fuerte. Finalmente, la violencia puede ser ausencia, y esa es otra cosa. Entonces, en el sentido estricto, es cuando uno pregunta, ¿qué pasó cuando yo tenía 7, 14 años? Y si uno tiene ausencias muy fuertes, es un marcaje de violencia, porque tú me dirás por qué, y quienes nos están escuchando, es porque es la asociación de la falta de comunicación y la sensación de falta de certidumbre de muchos eventos. Cuando nos falta un papá, un hermano, un familiar muy cercano o un amigo, no están con nosotros, y después regresan queriendo asumir con patrones de discúlpame por lo que te hice, o el perdón. Se tiene que fabricar esa situación muy fuerte, porque ese también es un proceso violento de nuestro cerebro que conectó neuronas, y que aquí viene el punto, la consecuencia es cómo evaluamos inadecuadamente muchos de los conceptos cotidianos. ¿Qué pasa cuando la violencia no es directa, pero la estoy presenciando? Por ejemplo, yo soy hijo en una familia
y los que se están violentando son mis padres. No está siendo contra mí, pero la estoy viendo. Se aprende. Aquí voy a decir, el cerebro tiene módulos, no todas las neuronas se activan al mismo tiempo. El cerebro tiene aproximadamente 86,000 millones de neuronas, nada más. 86,000 millones. El cerebro trabaja a una velocidad, 3 veces más rápida que una computadora, la más rápida que en este momento está en el mercado. Nuestro cerebro, en cuestión de 520 valores respuestas. Cuando un cerebro detecta cambios, violencia, agresiones, manipulaciones, sin que nosotros incluso conscientemente estemos valorándolo, pero somos testigos, automáticamente conectamos neuronas. 1, 2, lo aprendemos, pero lo aprendemos más entre los 7 y 14 años. Los módulos de interpretación del cerebro, ya llegó el doctor, uno se llama el giro del cíngulo, la otra es la amígdala cerebral y la otra es la ínsula. El giro del cíngulo va a interpretar todo lo que vamos a hacer en la vida. Desde que estamos pequeñitos, cuando volteas y ves a alguien que no te hace caso, que está poniendo cara de enojo o de fuchi, el giro del cíngulo. La amígdala genera emociones, el hipocampo genera recuerdos y la ínsula genera dolor moral. Algo que no puede el cerebro llevar con ello es el dolor moral de que nos digan ya no te quiero. Si tú quieres llamarle la atención a alguien, cuando tú le dices no te quiero, no eres importante en mi vida, por favor vete. Cualquiera de los 3 elementos que yo diga, aunque sea el señor que acabamos de conocer en la esquina, nos lastima. ¿Por qué me dice eso? Y nos llama poderosamente la atención. Y este es el factor, la ínsula se mete. Así que la violencia genera emociones, recuerdos, interpretaciones y dolor moral que lo podemos llevar en la vida siempre, pero la etapa crítica son 7 a los 14 años. Esa frase creo que no ha faltado nunca en todas las ocasiones que has venido. La importancia de los 7 a los 14. Sí. Estamos de regreso platicando con nuestro neurofisiólogo de cabecera, Eduardo Calixto, y te decía yo hace un momento, hablando sobre este tema de la violencia, que todas las veces que has venido nos has hecho mucho énfasis sobre esta etapa de la vida entre los 7 y los 14. ¿Qué pasa ahí neurológicamente que siempre nos haces énfasis ahí? Alrededor de la vida de todos los seres humanos van cambiando la organización, la conexión de neuronas. Las neuronas en nuestro cerebro no es un órgano rígido, de acuerdo a los aprendizajes y a la organización y lo que estamos haciendo cotidianamente, van conectando estas neuronas. 7, 14 años es un marcaje desde el punto de vista genético en donde las redes neuronales que van a interpretar empiezan a conectarse y empiezan a quitar lo que no se repite. Lo que vimos entre los primeros años de edad, entre los 0 y 2 años prácticamente ya no nos acordamos. Algunas personas nos dirán, yo sí me acuerdo de algún flashazo ahí, de un recuerdo, salvo que haya sido muy emotivo, pero en realidad todos estos eventos se olvidan. No nos acordamos del amamantamiento, de una mamila, salvo que sea, reitero, muy, muy emotivo. Y esto implica claramente cómo las emociones son marcadores de cada uno de nuestros recuerdos. A más emoción, el recuerdo se favorece más. Pero entonces, entre los 7 y 14 años, aparece toda esta conexión de las áreas cerebrales que se están generando y están adaptando específicamente para la interpretación, la memoria y el aprendizaje. 7, 14 años, entonces, hace que el cerebro conecte lo que más va a utilizar en la etapa adulta, y es en donde, si yo veo la interpretación de cómo una persona cuando se está enamorando, las caras que hace, las palabras que dice, ahí las aprende. De la misma magnitud cuando una persona se enoja y escucha una grosería o cambia el tono de voz y el lenguaje corporal y dice, entonces eso es enojarse. La manera como hoy me enojo lo aprendí entre los 7 y 14 años. Incluso, con mucho cuidado lo digo, las groserías que uno entona las aprendió uno entre los 7 y 14 años de edad. Difícilmente otra etapa de la vida nos otorga estos conocimientos. En consecuencia, el cerebro violento lo aprende a hacer en esta etapa por la organización que todos tenemos esto, independientemente en donde haya sido el nacimiento, si fue en Japón o en Europa o en América Latina. El cerebro conecta esto. Entonces, tenemos esto que como especie nos hace funcionar de manera semejante. Así que cuando uno voltea y dice, bueno, ¿por qué este jovencito es tan violento? No fue violento hoy. Y tengo que decirlo con mucho cuidado. La víctima que ha sido violentada, agredida, humillada, tiene la probabilidad de casi un 60% de hacer ahora de adulto
el violentador que como víctima aprendió perfectamente bien todas las lecciones. Quiere decir que el hombre violento de hoy lo aprendió en una etapa en donde volteamos hoy, y en el proceso terapéutico o en este, digamos, análisis del cerebro, es qué sucedió entre los 7 y 14 años. Y la palabra entonces y las preguntas que vamos haciendo es ¿por qué? Y ante este punto, querida Chayo, queridos amigos de Joya, es específicamente decir qué fue lo que motivó muchos de estos eventos. No empezamos hoy. ¿Qué vimos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué interpretamos? Y es por eso que también tengo que decirlo, como un regalo que nos da la vida, podemos cambiar. No quiere decir que podamos ser siempre de la misma magnitud. Si somos responsables y nos estamos dando cuenta de que el nivel de violencia está y que hoy soy victimario, ya no soy víctima, sino ahora victimario, puedo cambiarlo. Y este es el mensaje para todas aquellas personas cuando volteamos y dicen, pero ¿de qué me habla, doctor? Escucha el tono, ¿no? ¿De qué me habla si yo así fui? Y créame que me funciona, porque es la manera en cómo yo aprendí mis límites. Eso no significa que esos límites tengan que manifestarse en esa misma magnitud. Y el mensaje es, podemos hacerlo, y por eso la terapia funciona. Seguimos aquí platicando con Eduardo Calixto. Y, Eduardo, ¿qué pasa? A ver, estas personas aprenden un poco a ser victimarios a partir de haber sido víctimas, pero en algún momento van desarrollando un concepto en donde empiezan a justificar ser victimarios. Correcto. ¿Qué va pasando en la mente de esa persona? Dentro de la estructura del cerebro tenemos un sitio en donde están nuestros límites, y es la parte más inteligente de nuestro cerebro, es la corteza prefrontal. Es la parte que nos da madurez. Esta corteza prefrontal depende de cómo nos los dicen, cómo aprendemos, nuestros viajes, nuestras lecturas, nuestro estudio. En la diversificación de todo lo que vamos aprendiendo, vamos cambiando la interpretación, y es cuando decimos, y es lo que decimos, me cayó el 20. Ahora entiendo por qué no se debe de hacer esto. Y cuando ya estamos en las siguientes generaciones, es la corteza prefrontal cuando dice, yo también me pasé por esa etapa de la vida. Es la corteza prefrontal la que entra. Pero esta corteza prefrontal también es susceptible de cambios químicos en nuestro cerebro. Hay neurotransmisores que nos ponen felices y contentos. Uno de ellos es la dopamina, el otro es la beta-endorfina, y por ahí la noradrenalina también se mete y nos motiva. Estos neurotransmisores, cuando son liberados de manera rapidísima, estamos hablando de menos de 8 segundos, el cerebro se ajusta tanto que pierde objetividad. Entonces, por momentos, cuando más enojados estamos, no juzgamos adecuadamente las circunstancias. Es cuando decimos, por favor, tómate tiempo para pensar, no respondas en este momento, porque aquí viene la paradoja increíble de la vida, y esta es la respuesta. Cuando más emocionados estamos, no somos congruentes, se nos quitan todos nuestros límites, y nos vamos a hacer respuestas que uno diría, no lo vuelvo a hacer. Esa historia de, pues me voy, pues vete, pues lárgate, pues me llevo el coche, pues te lo regalo, y después sales 30 minutos y dices, se llevó el coche. Entonces sale alguien atrás de ti y dice, sí, tú se lo regalaste porque escuché como, sí. Y cuando decimos yo y mi bocota, es en ese momento la corteza prefrontal que se fue por una emoción, por un estado neuroquímico. Una persona que se justifica es cuando uno va quitando la corteza prefrontal. Escuchen esta frase, 89% de nuestras discusiones son justificadas en nuestro cerebro. Nadie es malo en su propia película. Y se los tengo que decir con mucha objetividad. Sí, pero nos conviene analizarlo después con un poquito ya de objetividad sin tanto neuroquímico. Y específicamente ante tu respuesta es, lo hacemos porque no nos queremos sentir mal. Somos un cerebro, tenemos un perfecto cerebro imperfecto. ¿En qué sentido? Es que tú te lo ganaste, es que tú te lo dijiste. ¿Para qué llegas tarde? ¿Para qué te gastaste todo? ¿Para qué le dijiste? Y esa es una justificación cotidiana que nos trata de dar objetividad, cuando en realidad seguimos justificando lo injustificable, que es nuestra violencia y por momentos nuestras emociones. Ahora, en terapia uno oye muchas veces cuando viene, y en este caso que estamos hablando a consecuencia del 8M, una dinámica muy particular. Una mujer que porque calentó más de la cuenta las tortillas, sí, ¿no? O se le quemaron o lo que sea. Este hombre la violenta de diferentes formas, no importa ahorita cuál en particular. Y después llora arrepentido, se hinca, le dice que no fue su intención, que no sabe qué le pasó, que la perdone, que lo perdone, que por favor, que no sabe por qué, que qué barbaridad, que no sé cuánto, y entonces el poder está en ella en ese momento, sí, ¿no? Y que no se va a volver a repetir, que él no es así,
¿no? Y entonces esta mujer es absolutamente considerada y dice, bueno, ya decía yo que no me equivoqué de hombre, ¿no? El hombre con el que yo me casé sí es bueno. Este hombre está reconociendo que él no es así. ¿Qué pasó ahí? Es la maravilla de ese proceso que tiene la mujer, que libera más oxitocina y que está dispuesta a hacer el perdón. Pero esto es un ciclo que tiene 3 fases, y yo les pido que por favor lo vean. Acumulación de tensión, el acto violento y la luna de miel. Okay. En la luna de miel, entre comillas, en el sentido de la promesa del cambio, que es lo que hace un proceso seductor, y que lo tengo que decir con mucho cuidado, se hacen coadictos a este proceso. Te traje unas rosas y se lo da con la mano que la golpeó, y ella lo recibe con las manos que fueron golpeadas, y con el ojo que todavía está morado sale ella una lágrima para decir, sí me quieres. Pero entonces esta luna de miel es un proceso que puede durar semanas, horas, semanas, y que luego otra vez empieza el factor de acumulación de tensión. Pero si ya te dije que, bueno, las tortillas caliéntalas de manera distinta, y eventualmente esto se va perdiendo, y obviamente el nivel de violencia se va acumulando, que para los dos, en esta codependencia, ahora los dos están liberando este neurotransmisor maravilloso que es dopamina, con base a estas perdones son maravillosos, en donde la entrega sexual es más grande, y en donde desafortunadamente ahora están basando mucho de su relación, sin darse cuenta que tienen que romper esto, y que a veces en estas circunstancias sería muy sano decir, ya no quiero tener esas lunas de miel, mejor vamos a ir con un terapeuta para que me ayudes. Estamos de regreso aquí platicando con nuestro querido doctor Eduardo Calixto sobre la violencia, particularmente la violencia masculina. Y bueno, yo te querría preguntar, ¿hay una diferencia entre la violencia masculina y la femenina? Sí, por la manera de aprenderse, la manera de manifestarse, y por desafortunadamente la organización que por momentos el cerebro de los varones genera más el proceso violento con una mayor velocidad y con una amplificación mucho mayor. Los varones tenemos prácticamente 75% más grande la amígdala cerebral. Si bien un gen y una estructura no generan conductas, esto predispone a una mayor violencia y a detonantes muchísimo más fuertes de lo que uno podría esperar. Tengo que decir claramente que los varones tardamos más en madurar. Es decir, que el cerebro toma en cuenta límites, que tome en cuenta aprendizajes. La corteza prefrontal en un varón promedio termina de conectarse entre los 26 y 27 años de edad. Con respecto a una mujer, que esto sucede a los 20, 21, 22 años. Entonces las diferencias son muy fuertes, la agresión es más, digamos, significativa, y para aprender el hombre necesita más elementos, de verlos, de adaptarlos, y por lo tanto de entender que el cambio significativo pasa más tiempo para entenderlo. A mí me encantaría dar una respuesta muchísimo más de contexto, de que podríamos manejarlo. Pero si un hombre no se da cuenta, si un hombre no es consciente de su violencia, difícilmente va a poner un límite y difícilmente se puede dejar ayudar. Por eso las estadísticas son lo que son. Y desafortunadamente esto, independientemente de dónde estemos, en qué país, y lo estamos viendo, y todavía crisis de guerra, crisis económicas, enfatiza todavía más esto. De acuerdo. Bueno, ¿por dónde nos seguimos, Eduardo? Tengo que decir que sí tenemos posibilidades de cambiar. Tenemos posibilidades de ser menos violentos. Eso que decían, no, a mí no me diga, doctor, mire, chango viejo no hace maroma, no, discúlpeme, no va por ahí. Usted puede cambiar. El nivel de violencia nos está alterando, está generando problemas. Tiene usted problemas en casa, con los vecinos, en la calle, en el trabajo. Algo no estamos haciendo bien. Quiero decirle abiertamente que sí podemos hacerlo, y que sí es cuestión nada más de decir, nada más analice con esto, ¿cuántos problemas ha tenido esta semana de enojarse, de decir algo, de no estar de acuerdo, o de sentir que usted siempre tiene la razón? Y a partir de ello, si pudiera cambiarlo y modificarlo, ¿podría usted sentirse un poco mejor? Creo que por ahí podemos empezar. Así que tenga usted la posibilidad de retomar, pedir disculpas, modificarlo usted mismo, sentir que puede usted perdonar. El perdón más importante empieza con uno, y eso es algo que yo sí quisiera recalcar. Cambiar la manera de cómo lo hacemos cotidianamente, podemos modificarlo. Así que seamos más conscientes de nuestro nivel de violencia, de nuevo, que incluso puede ser ni siquiera verbal, por no contestar, por no mandar el mensaje, por no saber decir no a veces, porque herimos tal vez con el silencio
más que con palabras. Ya. Hay una frase que yo escucho con cierta frecuencia de los hombres que se están haciendo mayores, y es que no fueron violentos en la vida, sin embargo, con la edad se van haciendo gruñones. Se dicen con mucha frecuencia las esposas: es que mi marido se ha estado volviendo gruñón. Y otra esposa contesta: sí, como que se van haciendo mayores y entonces se van haciendo gruñones. ¿Es un equivalente a un tipo de violencia o estamos hablando de otra cosa a nivel cerebral? En parte sí, y tengo que decirlo abiertamente, su cerebro pide más dopamina para lo que antes no sucedía. Okay. Aproximadamente después de los 26 años empieza a haber una disminución de dopamina en el cerebro de todos, pero en especial del varón. Esto implica que cuando tenemos 17 años nos reímos hasta, imagínate, 300 veces al día. Nos reímos de todo cuando estábamos en los 15, 16 años, 17. Pero ya cuando ya traemos 50 años, no nos reímos más de 80 veces. Entonces voltean y dicen: es que antes te reías hasta de esto. Pues antes no le encuentro lo chistoso a esto. Y eso es parte de la explicación. Nos disminuye dopamina. Y esta es parte de este ejemplo característico de cómo vamos cambiando. Entonces nos conviene entendernos. Y tal vez una pequeña explicación de eso, dese la oportunidad de reírse y de asombrarse. Sí, dele un poquito más de dopamina a la vida. Ya. ¿Y eso lo podemos hacer a voluntad? Sí, por supuesto. Entonces, aquí que combina, rompa rutinas. Atrévase a hacer algo nuevo. Váyase por otro lado, vístase con la mano que no utilice. Diga tantas veces, y por favor, sí lo diría, por favor y gracias. Es un aspecto que cambiamos en el cerebro. Y háblese un poquito mejor, porque a veces somos los peores jueces. Uno ya sale enojado, ya sale con prisa. Yo tengo la culpa, yo tengo esto, y a veces uno le atribuye eso a otras personas. No, procure hacerlo mejor. Bien, pues estamos de regreso aquí con más de Chayo Contigo y más de Eduardo Calixto. Y Eduardo, ¿siempre, en todos los casos, se aprende la violencia? En la gran mayoría sí, y es que es muy profundo el ejemplo específico del dolor físico, pero más importante el dolor moral. Y cuando digo más importante es porque se queda impregnado en nuestra memoria. Desafortunadamente son hechos que difícilmente se van a olvidar. Cuando uno hace este ejemplo, Chayo, de decirle a alguien: acuérdate de cuando eras niño, ¿qué le dirías a un niño de 7, 8, 9 años? ¿Y qué le dirías hoy del adulto en el que te convertiste? El 60% de las personas se van con el niño que fue maltratado o que fue violentado en el momento, y la gran mayoría de ellos, el 80%, le dice a ese niño, que son ellos, pero que están en esa infancia: vamos a estar bien, las cosas van a mejorar. Y en esa circunstancia, en el estricto punto, es que sí se incrementa ese proceso de dolor y esa adaptación que lo vamos poniendo en la cotidianidad. Me duele que me hablen mal, me duele que me digan una grosería, me duele que no me hagan caso. ¿Cuál es el detonante de su agresión, de su enojo, de su violencia? Y nos damos cuenta que lo aprendimos en esa edad. Por eso, cuando alguien me dice: es que ¿qué pasó entre los 7 y 14 años? Es que me pegaron cuando yo contesté así. Cuando me decían: si lo encuentro yo, ¿qué te hago? ¿Por qué no trajiste un 10 a esta casa, no? Si para eso vas a la escuela. Y en estos mensajes hacemos adultos a veces que buscan ser perfeccionistas, y en esa búsqueda de estás exigiendo de ganar más dinero, está esa persona maltratada que se va a esa etapa específica. Yo le diría que en ese entorno, sí, desafortunadamente la violencia nunca es buena. El mejor ejemplo y el acompañamiento es lo mejor. Por eso, si hoy decide no pegarle a un muchacho, si hoy decide no violentarlo, qué bueno que está usted escuchando este programa, porque sí podemos cambiar vidas. Fíjate que penosamente, y no sé, corrígeme con lo que voy a decir, porque muchos papás, y al decir papás estoy pensando en papá y mamá, ¿ok? Sí. Tú decías al principio del programa, también la ausencia puede ser violenta. Sí. Y en una cultura como la nuestra hay muchos papás ausentes. Muchos. ¿Cómo puede hacer una madre soltera para que la ausencia del padre no sea vivida en un hijo como violencia? Qué hermosa pregunta y qué experiencia tan fuerte, y es hablando con la verdad. ¿Cuál es el motivo de la ausencia del padre? La gran mayoría se esconde porque está buscando un mejor futuro para nosotros. Y ese entorno
prácticamente está siendo más grande. Es una onda que tarde o temprano va a pegar. Sí. Desafortunadamente es llegar con él y acompañarlo. Esta palabra de cuántas veces sea necesario y repetido. Papá ya no está con nosotros porque está con otra familia. Porque no es que no te quiera, es que está ya en otro lado. Y físicamente no va a regresar como antes. Vamos a establecer una nueva relación con eso. Tanto así, es que todos pensamos que los niños no entienden, y lo entienden perfectamente, a razón de que lo van a ir madurando mejor y que lo van a ir proyectando de una mejor forma. Así que yo les pido que lo hablen, que sea una sesión muy importante. Estamos bien entre nosotros, los que estamos en este momento, y vamos a estar mejor. Pero es muy importante que sepan esto, y sin estigmatizar, porque ese es el punto. Uno aprende a odiar, a enojarse y a proyectar con tanto desdén desde esas etapas. Cuando uno voltea y pregunta a uno, ¿en dónde está el odio? Está ahí, involucrado en ese aprendizaje. O sea que aunque los niños no pregunten, la madre debe hablar. Y debe expresarlo cuidadosamente, pero con mucho amor. Ya, ok. Bueno, primero te están felicitando. Ay, muchas gracias. No me da tiempo de un honor y un privilegio felicitaciones a todos quienes estén. Pero también están pidiendo, si sabes de bibliografía relacionada con la violencia, que pudieras recomendar. Sí, yo puedo compartir con ustedes un capítulo que escribí en un libro sobre la infancia. Perfecto. Y la violencia. Okay. Se los podemos hacer llegar. Okay. Y bueno, están las referencias en esta página, en el internet, en PubMed, ahí pueden ver todo. Pero en especial escrito por mí, sí, ya existen evidencias científicas en las cuales pues decimos todo esto y muchas cosas más que pueden ustedes consultar. Perfecto, muy bien. Bien, pues es momento de agradecerle aquí a nuestro querido doctor Eduardo Calixto. Te digo, tienes felicitaciones, agradecimientos. Gracias. Y bueno, recuérdanos títulos de tus libros, por favor. Pues Un clavado a tu cerebro, El perfecto cerebro imperfecto, Amor y desamor en el cerebro. Así es. El lado B de las emociones y en lecciones de neurociencias. Muy bien, pues si se meten, ahí ponen su nombre, salen todos los libros para que puedan verlo. Tus redes sociales. @Calixto en X y Dr. Eduardo Calixto en estas redes de intercambio de mensajes. Así es, perfectamente. Pues ya sabes, como siempre, agradecidísimos y esperando contar con tu presencia. Ya nos estamos poniendo de acuerdo aquí con otras fechas, porque como verán, en el cerebro aparece todo. Todo, es una maravilla el cerebro. Es un verdadero honor y un privilegio. Muchas gracias, Chayo, y a todos reciban ustedes un afectuoso saludo. Gracias. Es una maravilla el cerebro, pero bueno, el cerebro del doctor Calixto es un cerebro especial, espectacular, que sabe expresar las cosas para que todos entendamos. Así es que espero que con esto, con el 8M, el programa del día 7, el programa que hicimos ayer y el programa de hoy, bueno, hayamos podido redondear perfectamente bien todo lo que tiene que ver por qué es tan importante entender esta fecha. Y bueno, nosotros nos escuchamos mañana aquí con más de Chayo Contigo. Que tengan una linda tarde y muy buen provecho. Hasta mañana. Audiocentro.